Vamos a recordar ahorita a través del índice, ¿correcto? Y terminamos con un cuadrito que lo capturé del libro de Potter, donde estaban las propiedades, en este caso del agua, ¿no? En diferentes temperaturas, ¿no? Ya están definidas esas, vamos a ver para que me vean un ratito, ya están definidas esas propiedades, ¿correcto? A diferentes temperaturas, ¿no? Ya tengo un valor. Sí hicimos un comentario de la tensión superficial a raíz de que salía la inquietud de un grupo de alumnos que estaba haciendo ese tipo de problema. Muy bien. Ok. Entonces ahora lo que nos toca es la parte de lo que es el 6.9, que es compresibilidad, ¿no? Claramente dice a cada incremento o decremento de la presión que se ejerce sobre un fluido le corresponde una contracción o expansión del fluido, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir? Que esto cambia, o sea, se deforma, cambia de volumen. Y es llamado elasticidad o más completamente compresibilidad, ¿ok? Entonces acá vemos prácticamente un dispositivo donde tenemos acá un fluido, donde yo le ejerzo una presión y como vemos la variación de la presión con respecto, cambio de presión y el volumen va a variar, ¿no? Un cambio de volumen, ¿no? Ok, igualito, se va comprimiendo, acaba ejerciendo, en la presión hay una variación y eso vendría a ser la compresibilidad. Pero de ahí se desglosa algo muy importante también, que es el módulo de la elasticidad. Dice, es la relación entre el esfuerzo por unidad de área y el cambio de volumen por unidad de volumen, es decir, al aplicar un incremento de la presión a un volumen se produce una disminución, ¿no? Estoy aplicando una presión y esto es lo que va a ejercer, ¿no? Es prácticamente un grafiquito que se ha obtenido. Entonces, acá hay una variación de presión, ¿no? Y acá, ¿no? Del volumen. ¿Y en qué unidad se encuentra? La presión Newton, pero hay... Ajá, muy bien. Tengan cuidado con las unidades. Entonces vendría a ser el módulo de elasticidad volumétrico. ¿Correcto? Eso también está en función de su densidad. Esos ejemplos, los ejemplos vamos a tratarlo... ¿Qué es esto? Los ejemplos vamos a tratarlo, al último vamos a avanzar con la teoría, porque esto también va a ser acomodado con lo del Bowie. Pero ya está listo acá, o sea, la parte teórica, pero ustedes lo van a adaptar, ¿no? ¿Qué cosa es la velocidad de propagación? ¿Alguien tiene una idea de la velocidad de propagación, chicos? Es la velocidad del sonido, es la velocidad, ¿cómo se llama?, con la que se transmite en un material. La velocidad del sonido. Ya, pero muy bien, pero ¿depende de qué? Puede depender del ambiente donde está. En ese caso podría ser un fluido. Ya. Al decir el ambiente, entonces ya estás mencionando la temperatura. Al decir, Medio, ¿no? el fluido, ya estás, por ahí está interviniendo la viscosidad. Por ahí el efecto de eso está interviniendo la compresibilidad y la elasticidad. Así es, también puede afectar. Las propiedades del material. Ya, cuando tú estás hablando propiedad del material, ya estás hablando su característica. Es del medio, el medio donde se transporta o se propaga el fluido. Ya, muy bien, el medio, el otro, o sea, prácticamente los dos primeros alumnos que dijeron, perdón, los últimos dos, están hablando en sí en el fluido, pero también acá está interviniendo
velocidad de propagación es una propiedad, pero también está dentro de otra propiedad, ¿no? Porque están hablando de fluido, entonces ya quiere decir que tiene una densidad, quiere decir que tiene una viscosidad. Si está hablando en el medio, ya estás interviniendo ya en la temperatura, ¿no? Ok. Entonces, prácticamente acá la temperatura tiene una gran influencia, ¿no? ¿Sobre qué tiene la gran influencia? Sobre la viscosidad, ¿correcto? ¿Se aumenta la temperatura? ¿Qué pasa con la viscosidad? Aumenta, creo. O disminuye. Disminuye. Y si disminuye la viscosidad, aumenta la velocidad de propagación del sonido, ¿correcto? Entonces, a medida que aumenta esa elasticidad de ese medio, aumenta consigo también esa velocidad, repito. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que la propagación varía de forma directa, ¿cuál? ¿Qué vendría a ser esto? El módulo volumétrico. Elasticidad. Y inversamente a la Viscosidad. Densidad. La densidad. Claro, muy bien. El módulo volumétrico y la densidad. Muy bien. Claro que también si yo tuviera el dato de la viscosidad, lo puedo intervenir a través de la densidad, no hay ningún problema. ¿Correcto? Entonces, ustedes me dirán, a ver, un aplicativo, un ejemplo. Si no lo dije, ¿se acuerdan que le dije, chicos, el día de ayer, siempre van a estar pensando, van a decir, yo siempre pido a los chicos, por más pequeña o grande que sea esa ley, ese principio, porque todos son importantes, lo que queremos saber es la aplicación de ese concepto en nuestra carrera, ¿no? Si yo digo velocidad de propagación, ¿no? ¿Ok? Y dice acá, cualquier perturbación en la presión de un fluido. Ya. Entonces, a ver, 3 alumnos que me digan dónde creen o están bien seguros qué es lo que sucede esta propiedad en ese fluido. Y en dónde está aplicado. Profesora, sería cuando hay en las olas. Olas. Recuerda que hay una perturbación en la presión. Si tú me estás hablando las olas, específicamente ¿en qué? Capaz no te he entendido muy bien. Cuando hay, por ejemplo, con el mar. El entorno de flujo interno y externo que hemos visto al inicio, ¿no? Ahí tú dirías, pues sería muy extenso ¿no? Muy extenso es el mar, ¿no? Pero vamos a ver algo un poco más, está perfecto, o sea, no hay problema, pero vayamos a lo que hemos dicho siempre en el interior, un flujo interno y externo, cuando mencionamos la clase de ayer. Bien, van a madurar un poco la idea, ¿ya? Y vamos a hacer la siguiente propiedad. Y cuando ya entremos, ¿no? Casi en la última, ahí ya vamos a hablar todo lo que es el aplicativo de todas estas propiedades. Y le va a encantar, le va a interesar y van a decir, mira, esto está aplicado acá, esto lo veo acá. ¿Por qué? Porque cambia la temperatura, porque otra propiedad de la viscosidad va cambiando, influye la temperatura de la viscosidad y de la viscosidad de su velocidad. Entonces, así van ustedes enlazando eso, ¿correcto? Ya. Bien. Entonces, la otra propiedad es tensión superficial, ¿no? ¿Qué nos dice la tensión superficial? La tensión superficial dice, fenómeno por el cual la superficie de un líquido
tiende a comportarse como si fuera una delgada película elástica. Dice, y se debe a que en este punto la fuerza neta que experimentan las moléculas que lo componen es el interior del mismo. ¿Qué estoy diciendo? A ver, este grafiquito que está acá, ¿no? ¿Qué nos dice? Estamos viendo, mira, acá vemos una partícula A, acá una B y acá una C. Y mire cómo va cambiando mientras yo más me acerco a la superficie. Perdón, la partícula más se acerca a la superficie. ¿Correcto? Sí. Y acá dice, la fuerza de cohesión hace que la fuerza resultante sobre las moléculas interiores sea nula. ¿Sí? Porque yo tengo acá una partícula, acá tengo otra partícula, ¿no? Y vamos a tener toda esta fuerza de cohesión que está acá. Esta de acá también va a estar con esta. Y acá va a haber otra, que también se va a anular con esta, ¿no? Entonces, ellas se van, porque acá va a haber otra y se van anulando. Por eso no hay una resultante, el resultante es 0. Pero mientras yo más me acerco un poco más a la superficie, acá, la que vendría a ser acá ya no se anula con acá, porque acá tiene otro medio, que es el aire. En este caso, puede ser un gas, ¿no? Otro. Entonces, no se anula. Y acá definitivamente ya vemos que si la partícula está en la superficie, peor, ¿no? Entonces, acá hay una, en este caso, que dice de la fuerza resultante, perdón, acá dice fuerza resultante, diferente de 0. ¿Ok? Entonces, prácticamente la tensión superficial mide esas fuerzas internas que hay que vencer para expandir el área superficial de un líquido. ¿Qué estoy diciendo acá? Por ejemplo, acá vemos, si se acuerda, si dice el comentario de ayer, que también lo vamos a ver un ratito más adelante, acá va a haber otra fuerza que es otro medio. Acá está el medio, que puede ser el aire, y acá está otro medio, que es en este caso el sólido, que vendría a ser el recipiente de vidrio, ¿no? ¿Ok? Entonces, acá vemos muy bien claramente que las fuerzas resultante no hay, es 0. Acá definitivamente hacia abajo y acá lógicamente. ¿Perfecto? Dice, en la superficie aparecerá una fuerza resultante hacia el interior del fluido, debido a la descomposición de las fuerzas de cohesión, ¿no? Muy bien, hemos visto que acá no se compensa, ¿no? Entonces, de todas maneras, hay una fuerza diferente de 0. Tener en cuenta la unidad, ¿correcto? Entonces acá hay una consecuencia. Tensión superficial y qué cosa es lo que sucede con capilaridad, que vendría a ser otra propiedad. Muchas veces hemos visto esto. No sé si en el laboratorio que hayan tenido de física, hayan hecho unas mediciones o de química, hayan medido y hayan visto, ¿cómo se llama esto? ¿Qué es lo que se presenta acá? Menisco, Un menisco, claramente por ahí debe estar, ¿no? Entonces dice, cuando en un tubo fino se introduce un líquido, el líquido asciende, ¿no? O desciende, ¿no? Asciende o desciende, ¿no? Por el interior del tubo, debido a las fuerzas de tensión superficial y las fuerzas de contacto entre el líquido y las paredes, ¿no? Entonces, acá ya se está produciendo acá una fuerza, ¿no? Y esta fuerza es lo que es la tensión superficial, ¿no? Del tubo, fuerza de adhesión con la pared diferente
¿no? O son diferentes medios, tanto el fluido como el sólido, ¿no? Y el otro es fuerza de cohesión entre este medio, o sea, entre este mismo fluido, ¿no? Se dice, cuando ustedes mencionan o en enuncio, dice, el líquido asciende, si asciende, ustedes ya saben qué fuerza es mayor, la adhesión o de la cohesión, está claro acá. Y si desciende, ¿no? Está claro cuál es la mayor fuerza. ¿Correcto? Ahora vamos a graficar qué es lo que sucede en qué es lo que pasa, porque acá yo veo un H, acá también veo un H. Y hay veces problemas, como estaban comentando ayer los chicos, ¿no? Muchas veces es determinar la de ascenso en el tubo capilar. Entonces, acá vamos a describir, está descrito muy bien este grafiquito, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos acá? Es un tubo capilar, ¿no? Uy, disculpen. Ya, acá, ¿qué es lo que tenemos acá? Un tubo capilar, ¿no? Que es un fluido X con cierta característica. ¿Qué propiedad es esta? Acá tiene una densidad, ¿correcto? O también yo puedo poner un peso específico tal, pero tengo una densidad. Entonces, a ver, tengo mi tubo, tengo el fluido con cierta característica, puede ser densidad o puede ser peso específico, ¿correcto? ¿Ya? En el cual hay un líquido de densidad o de peso específico. El ascenso capilar H, que hay un ascenso capilar, ¿no? Se establece cuando la fuerza de tensión superficial, ¿no? Sea igual al peso de la columna capilar. Entonces, acá hay un peso. Esta fuerza, ¿no? Se iguala para que llegue a un H determinado, ¿no? A las fuerzas de la tensión superficial, ¿correcto? Pero esta fuerza de tensión superficial que está acá es del fluido con la misma dirección, ¿no? Y acá va a haber un ángulo de contacto entre esa superficie sólida. Jóvenes, serían tan amables, si nos van a hablar, por favor, apagar su audio. Esta fuerza, ya, este es el ángulo de contacto, esta es la fuerza de tensión superficial. Estas fuerzas que están acá se equilibran con el peso y ahí podemos obtener esa altura H, ¿correcto? Acá correcta dice, en el equilibrio, el peso de la columna del líquido se compensará con la componente vertical de las fuerzas de cohesión T debido a la tensión superficial. En otras palabras, la fuerza de tensión superficial. Cuando yo le dije que les hice así, ¿no? Porque yo dibujé esto, quiere decir que acá están todas, ¿no? Las fuerzas en todo esto. Pero tengo que obtener su componente vertical. ¿Está bien? Entonces, dice que la fuerza capilar es igual a la fuerza de atracción de la gravedad, ¿no? Tenemos esta fuerza debido a la tensión superficial, ¿no? Y tenemos que es igual al peso de esta columna de agua. ¿Está bien? Entonces, eso vendría a ser, pero acuérdense que nosotros tenemos que hacer su componente vertical. ¿Está bien? Pero también tenemos que tener otro dato que es del tubito capilar, que en este caso, ¿qué nos falta acá colocar en este gráfico? Chicos, a ver, un alumno. El radio del tubo. ¿Quién dijo el radio?
Roja Guaroto. Moroto, muy bien, Moroto. Roja Guaroto. Ah, Guaroto, Guaroto. Entonces apuntamos un poquito a Guaroto. No vayan a decir Guaroto. Muy bien, Guaroto. Entonces, vamos a... ¿Quién está hablando? Por favor, pueden, el tubito capilar, ¿no? Un tubito capilar, correcto, debe tener un radio o un diámetro, ¿no? ¿Ok? Está bien, puede tener una longitud, ya, perfecto, esos son sus datos, ¿no? Entonces, vamos a colocar acá los parámetros que intervienen. Primero el fluido, que tiene una densidad o un peso específico, ¿no? Si en este caso es el agua y me dan a una temperatura con mi tabla, yo puedo obtener esto o puedo obtener esto. O si es posible, hasta la tensión superficial. ¿No? Vamos a dejarlo eso. Ya. Entonces, vamos a ver qué interviene. ¿Qué fuerzas dice? ¿No? Esto de acá se va a producir una fuerza. Este vendría a ser, ¿qué vendría a ser? A ver, un alumnito. Fuerza capilar. ¿Cómo? Acá hay un Es la fuerza de la tensión superficial. tensión superficial, ¿correcto? Pero si esto yo lo veo con mi ojito acá, yo lo vería así. Vamos a exagerar, ¿ah? Así lo vemos, ¿está bien? ¿No? Y estoy viendo así, ¿no? Por acá, por acá, por acá, por acá, y esto por acá y así sucesivamente, ¿no? Porque esto es así, o así, ¿no? Entonces esto se va a producir. Pero ¿qué me están diciendo para igualar esta fuerza de acá? La fuerza, que acaba de ver una fuerza vertical, ¿no? Esta, con esta yo la voy a igualar, se iguala, perdón, en el momento en que yo voy a, lógicamente, iguala y acá yo voy a obtener una altura h, que es una altura de ascenso de este fluido, ¿no? Pero ¿qué fuerza tengo que igualar? Me están diciendo que se iguala a la del peso, ¿no? Por todas las fuercitas que se están produciendo acá, se están produciendo en todo este menisco, se está produciendo las fuerzas. Todas estas están ¿en dónde? En todo ¿qué vendría a ser todo? Este es el contacto, ¿en qué? El contacto entre el fluido y, en este caso, el sólido, en este caso, el tubito. El tubo de vidrio puede ser, ¿no? Entonces, y acá lo que tengo simplemente que igualar lo que vendría a ser sus componentes verticales. ¿Correcto? Entonces acá las componentes verticales que está alrededor de todo este diámetro, yo lo igualo con el peso. Se igualen con el peso siempre a una altura h, ¿no? Entonces quiere decir que la fuerza de la tensión superficial yo la igualo con el peso. ¿Está bien? ¿Qué habíamos dicho que era igual a la tensión superficial? Dice la tensión superficial perdón, se me está yendo. ¿No? Es igual a que a la fuerza entre esa longitud. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros hacemos es
¿Qué vendría a ser? La fuerza entre esa longitud. Si yo despejo la fuerza, voy a tener la tensión superficial por la longitud. Pero esta tensión superficial, ¿cuál vendría a ser? La componente vertical. Pero acá hay un ángulo de, ¿cómo se llama este ángulo, chicos? El De ángulo de, contacto. muy bien, el ángulo de contacto, ¿correcto? Entonces simplemente sería, ¿no? La tensión superficial por el coseno de teta, ¿no? Que vendría a ser esto, y ahora falta la longitud. A ver, solamente el alumno Correa Celeste, fue una damita, a ver, Correa Celeste me va a decir cuál vendría a ser el L. Perdón, hija. ¿Me podría repetir, por favor? Ya, vamos a hacer. No te preocupes, no se preocupen, por favor. Acá estamos para explicar. Ya, tenemos el fluido, ¿no? Nos piden cuánto es el ascenso, ¿no? En el tubo capilar. Para obtener esta H y llegar, lógicamente, a este fluido que se forma con un menisco, ¿no? En un tubito capilar, se tienen que igualar las fuerzas. Esa fuerza es la de la del peso, ¿correcto? Con las fuerzas que acá hay. Le doy una fuerza, pero ¿cuál sería esta fuerza? Es producto, ¿no? De la componente vertical, de la fuerza que se origina entre el fluido con el otro medio que sería las paredes del tubo, ¿no? Entonces, estas fuerzas, si acá está el menisco, se va a producir como si fuera así, ¿no? O sea, este contacto, este punto va a ser, esto vendría a ser todos los puntos que tendrían el contacto, ¿no? Que tendríamos el contacto, el fluido con la pared del tubo. Entonces, mi pregunta era, si nosotros sabemos que la tensión superficial es igual a una fuerza entre la longitud, ¿no? Esta fuerza es igual a la tensión por la longitud. Y acá me dicen que para cómo sale este H es de haberse equilibrado esas fuerzas del peso del fluido con las fuerzas, ¿no? Ocasionadas por la tensión superficial. Entonces yo lo que estoy haciendo, voy a hacer esta expresión de acá y ya obtuve en este caso la tensión superficial. Esta fuerza, esta fuerza no es esta ya, esta. Y ahora me falta por la longitud. Entonces mi pregunta a la alumna Celeste Correa es, ¿cuál vendría a ser esa longitud? Teniendo en cuenta, Celeste, un ratito en adelante, teniendo en cuenta que este tubito tiene, hemos dicho, que tiene un radio R, ¿no? Un diámetro D. Vamos a ponerle un radio R como dato. Pregunto, ¿cuál sería el L? El L sería la longitud de ascenso, H. ¿La longitud del H? Disculpa, no te escuché muy bien, Correa. L sería la longitud de ascenso, H. ¿Tú crees que por favor me podrías repetir? Porque no sé si tu audio está un poquito confuso o algo. Si serías tan amable, por favor, Correa. Ahora sí me escucha, ingeniero. Perfecto, ahora sí te escucho. Dime. Ya. L sería la longitud de ascenso, que en el caso sería H.
Acuérdense que esta fuerza, ¿no? Es producto, esta de acá, esta tensión superficial. Acuérdense que esto, ¿dónde está ocurriendo? ¿No? Cuando nosotros pusimos que acá esta fuerza de esta partícula, la fuerza resultante de esta partícula A, con esta partícula B, una de sus componentes de esta, se equilibra con esta, y así sucesivamente, esta se equilibra con esta, se equilibra, por eso la fuerza es cero. Pero cuando ya está llegando a la superficie, cuando ya está cogiendo otro medio, se está produciendo la tensión superficial en la superficie, ¿no? Entonces, cuando estaba por acá, ¿no? Esta de acá podría compensar con la que viene de acá una partícula. Esta componente con la de acá, por decir. Pero llega un momento que ya está cerca y ya no hay cómo compensarse, porque ya está en otro medio. El otro medio en este caso sería acá el fluido y acá la pared. Moléculas de qué? En este caso de un sólido, del vidrio. Acá, moléculas que sería del gas, del aire, de que fuese otro medio. Entonces acá se produce la tensión superficial. Así, mira. Profesora, ¿cuál sería la longitud de algo? La longitud, La longitud sería la longitud de la circunferencia. muy bien. ¿Y eso cuánto sería esa longitud? 2 PR. 2 πr. 2 πr. Muy bien. Muy bien, Correa. Entonces acá sería 2 πr. Puse minúscula, acá vamos a poner minúscula, ¿ya? 2 πr. Muy bien. Perfecto. La verdad, me dio mucho gusto, Correa. Algún día nos encontraremos, ¿ya? Muy bien. Ahora, pero ¿cómo dice? Como acá se va a equilibrar, hemos dicho que se va a equilibrar el peso de esta columna de agua, ¿no? Con la resultante de la componente de todas estas de acá, miren, es esta de acá, mire, así es lo que ha dicho Correa, porque esto es lo que está haciendo, ¿no? Esto es lo que está sucediendo, ¿sí o no? Sus componentes verticales, ¿no? Entonces, esto ya hemos definido, ya está acá, perfecto. Ahora tenemos que hablar la otra fuerza, que vendría a ser el peso. A ver, el alumno, por favor, solamente el alumno que yo mencione me va a decir, porque acá yo estoy evaluando y tengo que poner una evaluación para, o sea, todos los alumnos van a participar. Sé que uno, por ejemplo, Ana María, creo, ella participa bastante, pero vamos a dar un poquito de oportunidad a los otros, para igualar la notita, ¿ya, chicos? Ya. Acá estamos para aprender, ¿ah? Por favor, acá estamos para aprender. A ver, entonces Correa, muy bien. Perfecto, Correa. Gracias por tu participación. A dedo ha sido, pero no importa. ¿A qué es igual el peso? Buenas, ingeniera. Muy bueno. ¿Podría repetir? Ya, te repito, vamos a repetir, ¿ya? No se preocupen, acá estamos para atenderlos. La verdad, joven, y yo estoy sorprendida con esta tecnología porque qué práctico, me hace borrar rápidamente, ¿no? El fluido está en un medio por acá, pero esto se atiende. Ponce. ¿Claridad? No, este fluido que está acá, chicos, ustedes saben que cuando nosotros ponemos en la superficie del fluido usamos usualmente este símbolo, ¿no? Que quiere decir la superficie del fluido. Sí. ¿Sí? Sí. Otros también podemos usar así, miren. Así. ¿No? ¿Correcto? Entonces yo ya pongo acá, que es de acá. Entonces, este fluido que está acá y que va a ascender, va a ascender, va a ascender, va a ascender, va a ascender hasta una altura H. ¿Ya? Que es la que justamente me están pidiendo. ¿Está bien? Entonces,
A ver, más fácil. Ponce, ¿qué es lo que tenemos que tener acá como dato? Sí. En primer lugar, piensen ustedes en el fluido. ¿El fluido qué debe tener? ¿Qué característica? ¿Qué debo tener? A ver. Peso específico. Puedo tener el peso específico o puedo tener la densidad. O me pueden dar a una temperatura tal y yo obtengo mi densidad o mi peso específico, siempre y cuando me dan el fluido, qué característica, qué fluido es, para yo entrar en mi tabla. ¿Está bien? Ya. Ya tengo ya el peso específico. Muy bien. ¿Qué más debo tener? Si me están pidiendo, debo tener yo un radio. Un radio. ¿Está bien? Un radio. ¿Correcto? Entonces, como me están pidiendo la altura H, yo tengo que equilibrar esas fuerzas. ¿Hasta dónde asciende? ¿Hasta dónde asciende? Hasta que se compense que las fuerzas producidas por el peso de esta columna de agua, ¿no? Y las fuerzas de la tensión superficial, que es en la misma dirección que estoy haciendo, ¿no? Del tubo capilar. Vamos a ver. Del tubo capilar, ¿no? ¿Está bien? Estoy encargada del curso. Ya acá tengo encostadito los nombres. Tengo los nombres encostadito para verlos. Muy bien. Muy bien. Entonces, Guamán, dime. Ajá, ya para hallar el peso, el área, ¿no? El área con los datos que estaban ahí era pi por radio al cuadrado. Para hallar el volumen sería por la altura, ¿no? Pi r cuadrado h multiplicado por el peso específico. O también podría ser por la densidad y la gravedad. Claro, porque nosotros hemos dicho, Guamán, que lo que tenemos como dato es densidad. Esta es nuestra incógnita, ¿correcto? ¿No? Acá tenemos que las fuerzas, estas dos fuerzas, que se igualan. También hemos dicho, ya me quedé con la duda de Albornoz, que hay algo mejor. Hemos dicho que el producto de la tensión superficial se iguala al peso. ¿Y a qué cosa es la tensión superficial? Es la fuerza entre esa longitud. En este caso sería la componente de esa tensión, ¿no? Por el coseno de teta. Pero ¿de dónde sale teta? ¿No? Hemos dicho que el ángulo teta es de la superficie al contacto, ¿no? Con este medio diferente que vendría a ser el vidrio, ¿no? Y entonces su componente de coseno de teta, entonces acá está t coseno de teta, y todo esto por la longitud. Muy bien, después la lunita Correa, ¿no? Que le preguntó, y esto es 2πr. ¿Por qué? Porque es la longitud en contacto. Todo el contacto, o sea, todo este contacto, ¿no? Todo el contacto, que si acá nosotros lo vemos, pero lógicamente este contacto de acá va a ser lo mismo en todas las paredes. En toda la pared, y esto vendría a ser esto, ¿no? Entonces todo esto vendría a ser eso, ¿no? Eso por el coseno de teta, a lo largo de esta longitud L, que vendría a ser 2πr. Entonces ya está acá, muy bien. Ahora que es igual el peso específico por el volumen, muy bien. Y tú tenías que decirme... Ya, ¿no? Claro. El peso específico lo puedo poner como densidad por gravedad y el volumen sería pi por radio al cuadrado por h.
Y entonces tienes exactamente. Y acá está bien, peso específico, pero yo tengo densidad, simplemente densidad por la aceleración de la gravedad, ¿correcto? Por el volumen, ¿a qué es igual? Pi R cuadrado por H. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Prácticamente tengo todo, diríamos, ¿no? Entonces, y acá simplemente despejo mi H, si eso es lo que me pide. ¿Está bien, chicos? Sí, ingeniero. No, de este problemita. Porque, porque tú vas a decirme, inclusive cuando ustedes, si Dios quiere, y hagan físicamente, presencialmente, su laboratorio de mecánica fluidos 2, ¿no? Van a medir esta altura H en lo que son pérdidas pues, en tuberías, ¿ya? Y cuando ustedes miden, siempre se van a medir un menisco. Y la pregunta es, como todo esto es al milímetro, la pregunta es, ¿yo lo tomo acá o lo tomo acá? ¿No? Y esto menisco en esos laboratorios fluctúa, la verdad que fluctúa, sube y baja, porque es bien sensible. Va subiendo y bajando, entonces la recomendación que se le da es punto medio. ¿Correcto? Ya. Entonces, ya lo tienen. A ver, para yo sentirme segura que me hayan entendido, el alumno, a ver, entonces yo voy a poner Guamán, Natividad fue el que me habló ahorita, ¿no? Perdón, el que me dijo del peso del volumen, ¿correcto? Sí, ingeniero. Ya, entonces ahora, Ramos Soto, a ver, ya, y simplemente despejo la altura H que me están pidiendo, que intervienen para la elevación de una altura en un tubo capilar, tensión superficial, de dato densidad o peso específico, la aceleración de la gravedad, siempre y cuando me dan densidad, ¿correcto? Esta es la interrogante, el levantamiento capilar, que es el H, el radio propiamente de la característica física del tubito, ¿no? Y este es el ángulo de contacto que da. Ahí a ustedes lo ven muy bien, perfecto, pero va a haber problemitas en el cual ustedes no se va a ver tan fácil la situación, ¿no? Sino se va a ver en el sentido que ese tubito yo lo puedo poner, no sé si le has tocado a unos alumnos, lo puedo poner inclinado. Y le digo que esto está inclinado a, vamos a ver, 50 grados, ¿correcto? Y acá, lógicamente, el fluido acá está, ¿no? Y acá se van a dar cuenta que acá va a haber, y que esto, lógicamente, tiene su ángulo de contacto, ¿correcto? Entonces también puede ocurrir esas cosas. Nosotros lo hemos tratado muy bien para interpretar cómo se equilibran las fuerzas, qué parámetros intervienen, todo, pero le podemos agregar una inclinación. ¿Correcto, chicos? ¿Alguna pregunta, Chambi, Quispe, Eric? Sí, ingeniera. Todo bien, ¿no? Muy bien. Ok, ya. Entonces ya he entendido esta parte teórica que hemos enlazado dos, tensión superficial y capilaridad, porque es lo que se produce ese fenómeno, ¿no? Cuando hay dos medios diferentes, ¿no? Entonces, vamos a pasar acá. Mira, son las 11:14 y al menos tienen que ingresar dos grupos. Los dos primeros grupos, por favor, van a ingresar. Albornoz, tu problema es solamente de cálculo de tensión superficial, perdón, peso específico, densidad y gravedad específica. Sí, sí, ingeniero. Ya, entonces ustedes entran. Chambi,
Tu problema de conversión, había un problema que era de 2 problemitas, un grupo de 2 problemitas. Una burbujita. Ya. Sí. Ya. Bueno, todos hemos jugado ese que se sopla, ¿no? Con el agua y el detergente y se hacen esas, ¿no? Con unas esferitas, ¿no? Medias deformaditas, por ahí, ¿correcto? Y la elevábamos, ¿no? Se eleva y después ¡plup! Llega un momento que se rompe, ¿no? Y a ver, el alumno Jesús, a ver, descríbeme, recordando, no importa si te equivocas o lo haces muy bien, la cosa es que quiero ver qué tanto podrían ustedes relacionar las cosas. Hay una pompita, ¿no? ¿Qué crees que está sucediendo ahí? Disculpe, ingeniera. Ya, acá hay 2 cosas. Sí. Se va a tratar para una gota, una gotita de agua, y para una burbujita. Una burbujita es lo que nosotros hacemos en las pompitas que hacíamos cuando jugábamos y eso, agitábamos el agua con ya puede ser un detergente y hacíamos bolitas, soplamos y hacíamos esas bolitas, ¿no? Eso es jugado, ¿sí o no? Sí, sí, ingeniero. Ya. Entonces, descríbeme algo de eso. ¿Qué A ver, crees que se forma? ¿Cómo se forma? Háblame del medio en que se encuentra. Bueno, yo creo que A por lo ver. general lo que viene a ser líquidos al momento por la tensión superficial al caer tienden a ser como una gota, ¿no? Y para el caso de una burbuja yo creo que tiene una superficie interior y exterior, ¿no? En los que tienen una presión, cierta presión, tanto dentro como fuera. Sin embargo, en lo que viene a ser una burbuja yo creo que en la parte de fuerzas internas tiene una fuerza para la parte interior y aparte para la parte exterior. Es por eso que se multiplica es 4 veces la tensión superficial y el otro es 2 nada más. Uno es el doble del otro. Yo creo que es básicamente por eso. Ya. Y eso es, entonces, lo que vamos a ver nosotros es... A ver, el alumno Roca Guaroto, ¿entendió lo que dijo su compañero? A ver, ¿cuál es tu apellido, perdón, el que has hablado ahorita? Jesús. Jesús, pues, ya interviniste, ¿puedes apagar tu audio? Sí. Ya. Dime, Rojas Rodríguez, ¿comprendiste lo de tu compañero? Ya, vamos a explicar. ¿Qué cosa es lo que está sucediendo? Porque acá es 2 veces, ¿no? Lo que se produce en una gota. Acuérdense que la gota, este es el medio, el aire, ¿no? Por decir, uy, ¿no? Y acá está, este es el aire o un gas y este es un fluido, ¿correcto? Es otra molécula, otro tipo, ¿no? Mientras que acá en la burbuja hay por fuera el aire, esa película delgadita es del fluido y dentro de esa está el aire, ¿no? O sea, aire, el agua, por decir, o el agua con el jabón o con el detergente que se forma la burbujita, y acá el aire, ¿no? Entonces, si nosotros esta es una pompa o una burbujita, entonces yo quiero partirlo, ya, imaginariamente lo parto. ¿Qué es lo que voy a ver? Voy a exagerar un poco, pero es para que ustedes entiendan. Esto que está acá, ¿qué vendría a ser? Todo este puntazo de acá, vendría a ser este puntito de acá. ¿Correcto? Y todo esto vendría a ser, vamos a ponerle agua, ya sé que es agua, entonces pues es el agua. Ya. ¿Ok? Dentro, por eso cuando ustedes rompen, acá está aire. Y por fuera hay aire. Entonces, vamos a hacer exageradamente un zoom acá. ¿No?
Entonces, yo voy a encontrar simplemente una fuerza de la tensión superficial y esta acá. Por eso es que se dice que se multiplica por 2, porque acá hay 1 en todo este L, que vendría a ser todo el contorno de acá, y este de acá también es el de acá. Pero ponemos el mismo L porque esto lo consideramos bien pequeñito, pues, ¿no? 2πr, diríamos, ¿no? Entonces es todo esto. Por eso se estaría sumando esta tensión superficial entre el fluido y el aire 1, este vamos a poner aire 2, ¿no? Por el otro, tensión superficial del aire 2, por ejemplo, del aire 2, este del aire 1. Entonces acá hay 2 fuerzas. ¿Correcto? Ya. Muy bien. Entonces, Dios mío, vamos a... Ya, eso también lo vamos a hacer, pero un ratito, vamos a la parte teórica. Para entender lo que es la otra propiedad, presión de vapor, cavitación, ¿no? Esta propiedad es importante, ¿ya? Es muy, la verdad, soy sincera, es importante, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que sucede este fenómeno? Dice que las burbujas de vapor de agua, ¿no? Se van a formar, pero es cuando se forman llegan a una zona de mayor presión, ¿no? Y ahí lo que va a suceder es que el vapor se comienza a condensar bruscamente y ahí donde se produce unos golpes, unas cavidades, ¿no? Dice, la presión de vapor es la presión en la que un líquido hierve y está en equilibrio con su propio vapor. Ahora, si la presión del líquido se acerca a la presión de vapor, comenzará a aparecer burbujas de vapor en el líquido, ¿no? Ahora acá dice, cuando la presión del líquido cae por debajo de la presión de vapor debido al flujo, aparece la cavitación. Vamos a ver este fenómeno que es muy importante, ¿ya? A ver, cavitación, dice, es el proceso donde el flujo del líquido produce presiones muy bajas, las cuales pueden ser iguales o menores a la presión de vapor, lo que hace que cierta cantidad de líquido se convierta en vapor y formen moléculas de aire que se agrupan y forman burbujas, las cuales son arrastradas del punto donde se forman cuando entran a un flujo donde la presión es mayor que la presión de vapor. Nosotros hemos visto comúnmente este tipo de lo que sucede. No sé si alguna vez alguien se familiarizó con unas estructuras, diríamos, metálicas o de material de fierro fundido o un acero muy de baja calidad, diríamos, ¿no? En el cual se ve como corroído, ¿no? Entonces, pero es como si fuera que estuviera, pero ¿cómo se ha producido eso? ¿No? Pero ustedes dicen, wow, pero esto es fierro, pero aún se presenta eso. Entonces, esto es lo que está sucediendo. En este caso, esto está considerado, este es un tubo. Este es un tubo, ¿correcto? Y acá es lo que vemos cómo se forma la dirección del flujo es esta, ¿no? Y acá es como si fuera una burbujita, ¿no? Dice una burbuja de vapor totalmente desarrollada. ¿No? Bien, está bien. Acá se va deformando, ¿no? Acá prácticamente dice implosión. Y acá un microchorro. O sea, quiere decir que acá ya está cogiendo una velocidad que al impactar con la pared se está produciendo esto, mire. Porque está golpeando, ¿no?
Implosión de la burbuja de vapor. Está acá. Y así como lo ven este chiquitito, imagínense en todo esto. Ahora, esto es muy peligroso, porque nosotros en nuestra profesión, que no solamente hablamos de lo que es concreto, o si en algo menor es de PVC, nosotros también tenemos tuberías, ¿no?, de acero, tuberías de fierro fundido, álabes, las turbinas propias de las centrales hidroeléctricas, ¿no? Entonces, con el impacto y la velocidad que viene, ¿no?, el flujo, el chorro diríamos, porque acá en este caso, si se trata de turbinas, ingresa un chorro fuerte, ¿producto de qué? Producto de una energía potencial que ha sido desarrollada por una energía cinética, ¿no? Entonces, esa transformación de energía que al último llega a energía mecánica e impacta al chorro de unos álabes, ¿no? Entonces hace que de poco, no días, no, meses, quizás años, se va desgastando ese material, ¿no? Pero es producto de esto, ¿no? Y tenemos lo que vemos acá. En este caso es una hélice de un barco, pero nosotros podemos poner unas turbinas y es muy caro, ¿no?, y un poco complejo en cuanto al trasladar una turbina, ¿no?, que supone que la central hidroeléctrica está bien alejada de las zonas urbanas, no como acá que tenemos en Chosica cerca, no, sino hay otras centrales que están bien alejadas, y desmontarla, transportarla, ir a que hagan el mantenimiento, la reparación y luego regresarla. Imagínate que si sacamos la turbina, ya no hay energía y usted ya no puede prender su celular. Entonces, esto es muy importante, pero no solamente en eso, sino acá, ¿qué es esto? Son válvulas. ¿Y las válvulas de qué materiales son? Como digo, hay diversidad de aleaciones de materiales, ¿no? Desde lo más básico y más sensible y más cómodo, que es el fierro fundido, ¿no? Pero miren todo lo que ocasiona. Esta es la explosión de las burbujas, ¿no? Ya hay. Ahora, imagínense en un tubo que está en una dirección dada una longitud y resulta hay un cambio de dirección. Hay un cambio, o sea, en otras palabras, un codo, ¿no? Entonces, ahí se está formando y decimos, atrapa aire. Muchos decimos, atrapa aire, ¿no? Pero se va formando ese aire y eso depende de la velocidad con que viene, ¿no? Entonces, ahí explosiona y va impactando. Y nosotros a veces usualmente decimos, uy, se fisuró el codito, no le pusieron el empaque muy bien, la cinta no lo pusieron bien, ¿no? No lo pegaron bien y ahí por ahí está chorreando un poquitito de agua y de agua, porque ahí ha hecho esfuerzo en ese cambio de dirección también, ¿no? Acá se ve claramente cómo está ya lastimando, ¿no? Acá se produce el impacto, acá colapsa, se rompe totalmente y entra con fuerza al material. Y si vamos analizando esto, es lo que podemos ver uno de acá. Vemos el otro de acá. Y con el tiempo que va pasando, va ocurriendo esto. Esto de acá es este de acá. Muy bien. Y más aún, si nosotros vemos en la parte que es un poco más, vamos a ver de acá, un poco, mira, todo es serio. La verdad que todo definitivamente es serio. Pero imagínense esta figura. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Imagínense. Miren. Acá vemos una presa. Acá aparentemente esta es una bocatoma, por lo que estoy viendo acá. Pero algo se ha roto y todo lo que ha destruido hacia aguas abajo. Porque no es que se ha roto esto, ¿no? Se ha roto algo de acá y todo lo que ha ocurrido. Miren.
Lo que nosotros vemos en nuestras un poco conexiones caseras, que vemos que está filtrando un poquito de agua, ¿no? Nuestro filtra un poquito de agua, suavecito pasa, pero ¿qué sucede? Al último, esto es cosa seria, esto no es un diámetro de 1 pulgada, de 2 pulgadas. Imagínense, mira, háganse la idea, este es el tamaño de una persona y mira la tubería. Y miren, justamente está, acá hay un empalme, acá hay una unión, acá hay como si fuera un accesorio, una conexión que va saliendo acá a otro lado. Justamente sucede en esos cambios, miren. ¿No? Ahí es donde sufren también mayormente. En otras palabras, para que entiendan un poquito qué tan importante, ¿no?, es la propiedad de los fluidos en esto. Supongamos, yo lo que les hablaba es esto. Esta cavitación se produce prácticamente en el golpe de ariete, ¿no? ¿Qué cosas son? Son sobrepresiones. Si yo tengo acá mi presa, ¿no? ¿Qué es lo que tengo acá? El fluido con cierta característica y a una altura h. ¿Correcto? Pero acá, si yo quiero generar energía acá y al último usar mi celular, ¿no?, o una lamparita, ¿no?, o alumbrar mi casa o usar mis servicios, yo tengo que generar energía. Entonces yo debo tener una carga que vendría a ser nuestra tubería. Esto lo vamos a ver también cuando hagamos nosotros cantidad y momentum, pero vamos acá, ratito. Ya. Tengo una tubería que está a la falda del cerro, supongamos. ¿Ya? Y está apoyadita. ¿Correcto? Y acá voy a tener mi energía cinética, mi energía potencial, perdón, acá está más claro, cinética, potencial. Acá se va a transformar en energía mecánica cuando de un golpe a estos álabes, cuando da un golpe a estos álabes de la turbina, ¿correcto? Miren. Entonces, si yo hago un zoom, este va a venir así. Esto va a mover así, a la turbina, a las paletas. Pero esto viene con una velocidad acá, ¿correcto? Entonces, acá hay otras conexiones. Ahora, ¿qué sucede si yo cierro la llave acá? Porque algo sucede acá, quiero hacer un mantenimiento o veo que algo está fallando, cierro bruscamente. Si yo cierro bruscamente una llave acá, lo que va a hacer que, miren, toda esta altura, ¿cuánto puede ser? 100, 200, 300 metros, ¿no? Cierro y lo que supuestamente ordenadamente con una velocidad venía e ingresaba mi línea de corriente, o sea, la trayectoria del flujo, cierro, lo que va a hacer esto va a impactar y va a regresar. Pero se va a encontrar con la otra partícula. Esta impacta, regresa, pero se encuentra con otra. Y ahí lo que va a hacer es esto, que supuestamente tenía un diámetro de 1, va a tener un diámetro de 1 más un delta. ¿Pero hasta dónde? Hasta cierta longitud. Todo esto es D, pero acá se va a producir. ¿Qué propiedad se produciría acá? Si cambia elasticidad, compresibilidad, ¿qué fenómeno produciría? Podría ocurrir la compresibilidad, ya que como ha variado bruscamente la presión, el agua podría aumentar su volumen, haciendo prácticamente dándole una fuerza a la tubería que está ahí conectada. Sí, más o menos, muy bien. Entonces, eso es lo que va a producir, pues, ¿no?
va a haber acá una variación debido a que en este caso físicamente yo cierro, toda la fuerza con que viene, toda la presión que ejerce, cierro yo la llave, porque acá hay una llave, y se regresa. Pero va a ser esto. Muy bien, acá ya entra su elasticidad, compresibilidad, ¿no? Acá hay un aumento, pero también produce esto. Lo que ahí un compañero dijo, las ondas, olas. O sea, también la velocidad de propagación hasta una longitud L2. Entonces, esos fenómenos se está produciendo a un cambio brusco. Y esa sobrepresión es un golpe de ariete. Y que yo detengo el flujo. Entonces, pues una sobrepresión y una depresión. Y ese sería el golpe de ariete. Entonces, quiere decir que a bajas presiones locales, ahí se me produce mi vaporización del flujo. O sea, cavitación. Muy bien. Entonces, han entendido. Y ahora, lo que han visto en la foto es un tramo, miren. Esto, supongamos, es una tubería inmensa en el cual acá hay, por ejemplo, una unión. Porque no existe una tubería en el sentido de que si yo tengo 100 o 200 metros, yo no voy a excavar. Este es mi cerro, ¿no? Pero la tubería que yo ponga de almacenar acá mi presa es de este, supongamos que es así, ¿no? De ahí viene un poquito acá. Yo tengo que fijarme en mi topografía. Si tengo que excavar, excavo, pero no puedo también cortar todo el cerro. Si esta longitud mide 300 metros, pregunta, ¿hay una tubería de 300 metros? No. No. Entonces, yo tengo que unirlas. Y si estoy acá, cambiar, poner como unos tipos de accesorios. Entonces, estos son los que están sufriendo en estas zonas, en estos cambios sufren más. Entonces, si es lo que hemos visto en la foto, ¿no? Vemos justamente acá esta fotito que le estoy marcando, si ustedes ven mi punterito, ¿no? Acá en este cambio. ¿Por qué? Ahí dirán, pues, que se ha producido, la velocidad de propagación llegó, le afectó, ¿no? Hubo un cambio de presión, una variación de presión, variación de volumen, ¿no? Que esto lo dañó. Ahora, acá que vemos, miren, si se dan cuenta, acá había una salida y este fue lo más sensible que se ha podido hacer, lo que se ha dañado. ¿Correcto? Y mira toda la desgracia que ha ocurrido, ¿no? Entonces, para que vean que tan importante, la verdad, es conocer, entender son estas propiedades, ¿no? También hay estructuras hidráulicas, ¿no? Como vertederos, ¿no? Estribos de los puentes, los túneles, ¿no? Que también se ven afectados con este fenómeno, ¿no? O sea, me refiero a la acción de los materiales que transporta, ¿no? Muy bien. Ingeniero, una Ok. consulta. Dime. Y respecto a la imagen, ¿cuál sería la mejor solución sin hacer mucha pérdida de dinero? Mira, tu pregunta es bien, ¿cómo te digo? Para obtener la solución, cuando nosotros diseñamos, esperamos, pues, lógicamente, se coloca todo lo mejor que puede en cuanto a la parte teórica, los cálculos, el análisis mismo, el modelamiento, como también le hablé en la primera o sea, porque esto, lo que estamos viendo ahorita, son obras de gran envergadura. No es como un canalito de riego, una tubería de 2 o de 4 pulgadas. Estamos hablando de algo que ha ocurrido un desastre y que se ha inundado, que se ha desbordado, si pongamos en el río, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir acá? Que lo que no se ha considerado,
Porque yo al hacer el diseño, si a mí me encargan el diseño, yo te diseño bien, pero pregunto, yo estoy ahorita en el lado de lo que han hecho la supervisión, la inspección, ¿no? La ejecución misma, algo ha sucedido, ¿no? ¿Quién falló? ¿La supervisión? Si yo soy la que he diseñado, yo no he fallado, ¿no? El control de calidad de los materiales que han adquirido, ¿está bien? ¿Es el correcto? ¿No? Porque no se espera que suceda esto. Pero en el caso que suceda y se prevé por la gran envergadura, la solución que debería y responder es esta. Vamos a ver un ratito. Esta es mi presa. Este es mi nivel del agua. Acá tengo mi energía potencial y dije que acá hay un túnel, no dije, ahora lo estoy diciendo ahorita, donde yo saco el flujo y comienza a irse por todo este tramo hasta llegar a mi caseta donde está mi turbina. Entonces, si yo sé, o voy a prevenir, porque también está dentro de eso, depende como te digo, depende todo es de la envergadura del proyecto, ¿ah? Si yo me va a suceder eso, y para prevenir, por X motivo, falla, como le dije, falla, ¿no? Y tengo que cerrar mi válvula, porque si no me rompe todo esto, me malogra todo esto, toda la casa de máquina, la casa de operación, los transformadores, todo, sería una desgracia. Todo lo que se hace una chimenea de equilibrio. Esta chimenea de equilibrio, yo lo voy a mencionar para las evaluaciones que corresponde a la unidad 4. ¿Ya? Vamos a poner acá, y yo me acuerdo que nosotros determinamos inclusive la altura H, ¿no? En otras palabras, la cota, porque acá yo daba cota, ¿correcto? Entonces, esto, ¿qué sucede acá, chicos? Dejo esta chimenea, una chimenea de equilibrio para que justamente cuando se produzca ese fenómeno de que me está haciendo esto y que me está dilatando la tubería, que es un riesgo, porque quizás estoy en un cambio de mi sección de dirección del flujo, como si fuera un accesorio, ¿no? Y ese L de la velocidad de propagación y todo eso me produce acá, entonces con el estudio que yo voy a hacer, o sea, el diseño que hago, simplemente va a ingresar acá y se va a comenzar a hacer esto, hasta que se calme. Se va a hacer así, 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 y se va a calmar. Entonces, es recomendable, dependiendo de la envergadura, ejecutar esta chimenea de equilibrio. Muy bien. Sí. Ingeniera. No sé qué curso ya pasaron ya, chicos. Dígame, chicos, dígame. Ingeniera, dime. Entonces, esa chimenea de equilibrio se va a hacer siempre en cambios de dirección en cotas. En la cota más baja, y quizás también en la cota más arriba, ¿no? En las cotas bajas y las cotas más arriba. No, también hay acá, porque este ya es otro sistema de acá. Pero también, chicos, esto ustedes lo van a ver en los cursos de noveno, 10º ciclo, pero les menciono esto porque es importante entender esta velocidad de propagación, esta dilatación, este cambio brusco de variación de presión que se produce cuando yo cierro una llave. Cuando ustedes cierran sus válvulas, su check, ¿no? Cierran, este es el símbolo de la válvula, cierran ustedes y todo lo que se produce, ¿no? Entonces, eso es lo que está acá, para que no se dilate y esa expansión, eso es lo que se está produciendo acá, las ondas, las burbujitas, para que no me malogre toda esta parte de la tubería, esto
se baja acá. Sube y baja, hasta que se tranquiliza y esto sigue cerrado, no hay problema. ¿Ok? Sí. Muy bien. Ya, esperemos entonces que hayan comprendido y ya tienen toda la teoría del caso. ¿Correcto, chicos? Ahora, prácticamente esta es la última propiedad. Hemos abarcado prácticamente todo lo que es teoría para tener ya la libertad de las siguientes semanas van a ser evaluaciones, puras evaluaciones todo el día, ¿correcto? Las 4 horas. Si no se termina la exposición dentro de esas 2 y 2 horas, porque también va a haber la práctica, entonces se va a arrastrar un poquito, ¿no? Pero ahorita estamos viendo también el tiempo. Muy bien. A ver, por favor, entra el primer grupo. Ingresa el primer grupo. Creo que, sean sinceros, el grupo de Aguirre, Albornoz, Aquino, Castillo, y ahorita nos queda pocos minutos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer lo que lo tengo acá, los problemas, ¿ya? Hasta lo que me dé el tiempito. Y de ahí, el día miércoles, por favor, ahí salen los grupos. Porque lo que se quiere es que se cumpla con toda la parte práctica, ¿no? De los temas, y cosa que también el alumno, el compañero, el otro grupo va a estar escuchando y con lo que van a repasar, ¿no? Se va a uniformizar todos los conocimientos prácticos. Muy bien. A ver, ¿qué dice acá? Si le encuentran error, está bien, ya. Dice, calcular la viscosidad cinemática del aceite, ¿no? De peso específico, ¿ya? Que se encuentra entre las placas planas que se muestra en la figura. La placa superior se mueve a una velocidad, ¿ya? Y tiene un peso específico. Acá hay una cosa diferente. Viscosidad tiene que ser. Ya. Acá hay algo. Vamos a entender primero este gráfico. ¿Qué nos dice? Que prácticamente la placa superior se mueve, ¿no? Pero esta es la placa que se mueve y esta es la inferior. Pero tiene un cierto ángulo. Acá están fallando. Vamos a entender un ratito acá. Vamos a ver, perdón. Vamos a entrar de nuevo. ¿Ya? ¿De qué trata? Trata de una superficie que tiene cierto ángulo de inclinación, ¿correcto? ¿Ya? Pueden ser de diferentes formas. El enunciado. Pero entre esas placas, una siempre o usualmente fija, que vendría, por favor, jóvenes, y una móvil. Esta es la móvil. Esta es la placa móvil y esta es la placa fija, ¿ya? Y de entre ellas hay un fluido. Entre ellas hay un fluido que usualmente o vendría a ser la incógnita, nos piden cuál es la viscosidad cinemática, ¿no? Perdón, la cinemática, la dinámica o absoluta de ese fluido. Pero está entre placas, ¿no? Pero acá dice que tiene un área sección de 15 por 15. Acá falta arreglar algo más, un ratito. Vamos a poner una sección de 15 por 15 y un espesor de 5 milímetros. ¿Está bien? Acá dice sección de 15 por 15. Me están dando indirectamente, me están dando acá, la hipotenusa, me están dando prácticamente el ángulo. Y acá esta separación que ustedes ven de 2 milímetros, quiere decir que en el 2 milímetros está
En el 2 milímetros está el fluido. ¿Está bien? Pero tiene una sección de 15 por 15. El enunciado del problema dan esto y esto debería estar acá. Por decir, todo esto es el enunciado. Y de acá se describe lo que tiene, lo que hemos puesto acá. Sección, espesor, ¿no? Este es H de lo que corresponde acá, la placa superior y el aceite. En este caso, me está pidiendo otra cosa. Vamos a ver, regresemos. Entonces, me están dando el área, ¿no? Entonces, el área es esta placa de acá. Si yo pongo, es esto. Toda esta área, que es 15 por 15. Y el fluido, lógicamente, se encuentra en todo esto. Pero con esta placa fija, con cierta inclinación. ¿Ok? A veces los chicos, yo sé que esto es un problema, un ejercicio directo, pero a veces los chicos me ponen como si fuera una longitud porque simplemente ven esto. ¿No? Pero no, esto es el área. Entonces me ubican acá y cuando ya uno se da cuenta de las unidades, se equivocaron. Bueno, de 25, al menos uno siempre se me equivoca, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado, o si no, duda. Capaz no se equivoca, pero duda, y en esa duda está lo que va perdiendo el tiempo para resolver su ejercicio, ¿no? Entonces, vamos a ponerle acá. Entonces un ratito lo ponemos acá, por pronto, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos nosotros que utilizar? Que una ecuación que relacione lo que son viscosidades y todo eso es el esfuerzo cortante, ¿no? Entonces acá yo tengo velocidad y tengo el I. ¿Por qué? Porque ese I en este caso, ¿cuánto sería? En esta figura. El I, ¿cuánto sería acá? A ver, el alumno, Silupu. Silupu, ¿puedes responder? Ya, no está el alumno Silupu. Entonces acá nosotros lo que siempre vamos a aplicar, porque lo que nos relaciona es el esfuerzo cortante por la viscosidad dinámica, el dB entre dy. Cuando son pequeños, simplemente cuando es pequeño, simplemente pongo d entre y. Pero ¿qué cosa vendría a ser y? Y vendría a ser, a ver si Lupo, ¿qué vendría a ser y? Cuando nosotros hemos visto la teoría de lo que es viscosidad, donde vimos la teoría de Newton, ¿qué es lo que vimos? A ver, vimos una placa fija, ¿correcto? Había una placa móvil, que esta es la que producía, había una fuerza a cierta velocidad, ¿no? Una fuerza, aplicó una fuerza, una perturbación, ¿correcto? Y acá estaba el fluido. Está el fluido, háganse la idea. Nosotros hemos buscado así, ¿no? Esta es la parte, la placa fija, la superficie, y el fluido está en todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué decíamos? Si aquí hay una partícula, que hay otra partícula A, este es A y este es B, cuando yo aplique esa fuerza, ¿no? Lo que va a suceder es que esta partícula se va a venir acá, y así sucesivamente, esta que estaba acá, esta que estaba acá, así,
y se va a formar esto, ¿no? Con un cierto ángulo, por decir. Y decíamos qué cosa, que esto es la deformación angular, ¿no? ¿Correcto? Ángulo teta. ¿Está bien? Pero, y decíamos que esto, que es el H o el Y. O sea, esta es la altura donde está el fluido. Acá está el fluido, en todo eso. Pero lo vemos así. Pero esto realmente es una placa. ¿Sí o no? De área A. ¿Correcto? Entonces, lo que habíamos puesto acá, el esfuerzo cortante de la viscosidad de B entre dy, en otras palabras, cuando es pequeñito, esfuerzo cortante, velocidad, ajá, exactamente, y lo pongo. Ahora, simplemente lo que hago es esto, es girar de lo que estaba así, aunque es, yo lo veo, la verdad, un poco bonito mi gráfico, mejor dicho, está feo, pero no importa, hagan lo que esté bien bonito. Ya voy a usar otro. Yo lo que hago simplemente es ponerle en una inclinación. Está muy bonito mi gráfico, de verdad. Acá está la placa A. Y por acá, lógicamente, está el líquido, el fluido. ¿Sí o no? A un ángulo a alfa o teta. Eso es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que relacionar? ¿Por qué? Velocidad y, porque me están pidiendo capaz esto, muchas veces piden esto, pero ¿cómo relaciono también el esfuerzo cortante? Si yo tengo acá área, tengo el peso. Entonces, la otra ecuación acá, miren, si se dan cuenta, acá está el peso 1, en este caso por su composición, nada más peso y peso, ¿ya? Y yo me valgo de esto, de esta ecuación, ¿correcto? Pero también tengo que relacionar el esfuerzo cortante a qué es igual. Acá falta mejorar. El esfuerzo cortante a qué es igual. Quería que le encontrara... Fuerza sobre área. Fuerza sobre área. ¿Y qué cosa es esa fuerza? Se me está yendo. La fuerza de deslizamiento. Ya vamos a ver. Dios mío. Jóvenes, un ratito tengo que marcar a la hora. Se nos está dilatando el tiempo, está bien interesante. Me gusta cómo participa porque también ahí se está yendo el tiempo, pero requiero de que los alumnos estén participando. Entonces vamos a hacer esto. En la siguiente clase va a haber la evaluación, la prueba de entrada. ¿Ya? Y se esperaba, lógicamente, hacer la práctica 1, porque hoy iba a ser la prueba de entrada, pero faltaba un poquito más de fuerza en ustedes, ¿no? Aparte, un poquito recordar un poco de la parte teórica. Entonces, lo que se va a hacer en la siguiente clase es prueba de entrada y la prueba 1, en el cual los temas que van a desarrollarse es todo lo que son propiedades. Si hubiera algún cambio o algo, yo les voy a hacer saber con tiempo, a más tardar mañana. Pero para tal caso, yo requiero que todos los grupos de ustedes, para ya acortar el tiempo, quiero que por favor todos ustedes por grupo me envíen al correo, me envíen ya su trabajo. ¿Correcto, chicos? Para estar revisándolo y ahí ganar tiempo. Profesor, una consulta. ¿Qué pasó acá? No, yo ya está ya lista en Classroom. Ya está, va a ser un tipo cuestionario, va a ser rápido, va a durar máximo entre 10 a 20 minutos, ¿no? Los temas son de los cursos de prerequisito y quizás algunos de estos, pero muy conceptos teóricos, es como un test, ¿no? Diríamos, ¿no? Es rápido. Y eso va a valer 8 puntos, ¿no? Y el resto va a ser de la práctica de aula. Bueno, en este caso de aula decimos ya desarrollada y todo, ¿no?
Ujú. ¿Alguna pregunta sobre la práctica, sobre la evaluación, algo? O sea, se va a evaluar la prueba de entrada con la práctica 1. Profesora, para hacerle recordar que por favor suba la PPT al Classroom, por favor. Sí, o sea, es una cosa que seguramente no está publicada. Este problema también es, a ver, ¿cuántos problemas tienen que tener acá ustedes? 2, 3. Ya. Entonces vamos a tener que hacer una variante, voy a solicitar acá una variante en cuanto el cambio de la fecha de la práctica, porque necesitan todos desarrollar el ejercicio. Ahorita lo que hemos estado haciendo es solamente encontrarles ciertas cosas, nada más la parte teórica, todo, pero no se ha desarrollado como debería desarrollarse por el tiempo, ¿correcto? No tienen que practicar también bastante. Son fáciles, aplicativos, de frente, pero tienen que colocar todo, aprender todo. En cuanto al desarrollo de la práctica, sí, después se van a capturar ustedes pantalla y me lo van a enviar ya desarrollado. Eso ya se va a hablar la próxima semana, ¿no? Ese es para la práctica 1. Pero en la prueba de entrada sí va a ser tipo cuestionario. ¿Ok, jóvenes? Profesora, ¿y la prueba de entrada va a ser hoy día o la próxima semana? ¿Perdón? Luego, chicos, cuídense bastante, quédense en casa. Gracias, ingeniera. Pues,